Buenas amigos, yo soy Facu y esta es la Ciencia de Cada Día, donde hacemos que los conceptos científicos sean más divertidos. Junto a los expertos de cada materia, vamos a explorar cómo funciona la ciencia en nuestra vida cotidiana. Hoy, en matemáticas, razones trigonométricas. Cada vez que vengo a la universidad me sorprendo de la arquitectura que tiene. Estas columnas que se encuentran en cada entrada son enormes. Me pregunto, ¿cuánto miden? Facu, para saber la altura de las columnas necesitaremos la ayuda de un teodolito, que sirve para medir ángulos. ¡Wow! ¡Qué interesante, Facu! Pero, ¿qué es un teodolito? El teodolito es un instrumento topográfico de medición mecánico-óptico. Sirve para medir ángulos en cualquier posición. Ubicando el teodolito a una distancia determinada del objeto a medir, en nuestro caso las columnas, el instrumento nos permitirá medir el ángulo formado por la horizontal y el extremo superior de la misma. Se formará un triángulo rectángulo donde uno de los catetos será la distancia entre el instrumento y la columna y el otro cateto será la diferencia entre la altura de la columna y la del teodolito. ¡Ah! Se forma un triángulo rectángulo. Ahora que tenemos el ángulo, ¿cómo seguimos? Ahora, teniendo un triángulo rectángulo y conociendo un ángulo, podemos usar las razones trigonométricas para calcular la altura de la columna. Estas nos permiten relacionar longitudes de lados con amplitudes de ángulos en triángulos rectángulos. Las razones trigonométricas, de algo me suena. Se me viene en la memoria la palabra SOHCAHTOA. ¿Puede ser? ¿Lo dije bien? ¿Qué memoria, Facu? Las razones trigonométricas a las que te referís son seno, coseno y tangente. Recordemos que el lado opuesto al ángulo recto se denomina hipotenusa. Para definir las razones trigonométricas de un ángulo agudo, debemos reconocer cuál es el cateto adyacente y cuál es el cateto opuesto, siendo este último el que se encuentra enfrentado al ángulo en cuestión, y el adyacente resulta ser el otro cateto. Entonces, podemos definir al seno del ángulo como el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa, el coseno del ángulo como el cociente entre el cateto adyacente y la hipotenusa, y el tangente del ángulo como el cociente entre el cateto opuesto y el adyacente. Ahora que tenemos algunos datos, ¿podemos averiguar la altura de la columna? Claro, según los datos que tenemos, el teodolito está a una altura de 1,75 metros y a una distancia de 10 metros de la columna. El teodolito nos indica que el ángulo entre la horizontal y la altura de la columna es de 24 grados. Entonces tenemos el ángulo, el cateto adyacente y queremos averiguar el cateto opuesto, al que podemos llamar X. Pero vos sabés, Facu, ¿qué razón trigonométrica nos ayuda a resolver el problema? La tangente, ya que la tangente del ángulo es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿no? Muy bien, Facu. Entonces nos quedaría que la tangente de 24 grados es igual a X sobre 10 metros. Entonces, despejando, la altura de la columna es tangente de 24 grados por 10 metros. Es decir, que X es igual a 4,45 metros. Ojo, Facu, que para calcular la altura de la columna hace falta sumar la altura donde colocamos el teodolito, es decir, 1,75 metros. Claro, entonces la columna mide 4,45 metros más 1,75 metros, que es igual a 6,2 metros. ¡Genial! ¡Qué bueno que está esto del teodolito! Con esto se puede medir de todo. Ahora no me para nadie. ¿Sabías que las trigonométricas poseen numerosas aplicaciones? Son usadas en astronomía para calcular la distancia del planeta Tierra al Sol, a la Luna, el radio de la Tierra y para medir la distancia entre los planetas. En la programación de los videojuegos se usa para representar todo lo que se ve en la pantalla. También se aplica en juegos de mesa como el billar, con base en el choque entre las bolas y hace que cada una se vaya en direcciones en particular creando ángulos específicos. O por ejemplo cuando te haces un electrocardiograma. En estos estudios aparecen funciones del seno y el coseno, que son funciones de la trigonometría. De acuerdo a cómo van apareciendo, se les va otorgando una letra que le da significado a la onda. Esto permite que los médicos la puedan leer y dar un diagnóstico oportuno. Incluso, ¿sabías que los egipcios utilizaron la trigonometría para construir las pirámides? Tomaban en cuenta la medida de los ángulos de los triángulos. ¡Wow! Esto es tremendo.
La trigonometría puede aplicarse en diversas situaciones de la vida real. Pero bueno amigos, espero que les haya gustado este video tanto como a mí y nos vemos en el próximo capítulo. Yo soy Facu y esto es La Ciencia Cada Día. ¡Nos vemos!